Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión hablaremos del tema operaciones con funciones. Dadas dos funciones f de x y g de x, se definen cuatro operaciones básicas, las cuales son suma. La suma la vamos a definir como f más g evaluado en x es igual a f de x más g de x. El dominio que resulte de la suma de estas funciones va a ser igual al dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. La resta de dos funciones se define como f menos g evaluado en x es igual a f de x menos g de x. El dominio de la función que resulta de calcular la diferencia entre f de x y g de x será el dominio de f intersectado con el dominio de g. Multiplicación. La multiplicación la definimos como f por g de x o evaluado en x es igual a f de x por g de x. El dominio de esta función que resulte va a ser igual a la intersección del dominio de f con el dominio de g. Tenemos una última operación que es la división. La división la definimos como f entre g evaluado en x, que es igual a f de x sobre g de x. En este caso, recordemos que la g de x debe ser distinta de 0. Acordémonos que la división entre 0 no está definida. El dominio que resulta de la función cuando dividimos f entre g es igual a la intersección del dominio de f con el dominio de g. Pues bien, aquí tenemos ya las definiciones de cuatro operaciones básicas entre las funciones y también cómo podemos nosotros calcular el dominio de las funciones resultantes de esas operaciones. Vamos a ver un ejemplo en donde nos dan dos funciones f de x igual a x cuadrada menos 7x más 6 y g de x igual a 5x menos 2. Nos piden determinar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hagamos el primer ejemplo. Tenemos f de x igual a x cuadrada menos 7x más 10, g de x igual a 5x menos 2 y nos piden calcular la suma. Pues bien, vamos a empezar colocando la definición f más g igual a f de x más g de x igual, observen muy bien, f de x es x cuadrada menos 7x más 10 y g de x es igual a 5x menos 2. Es lo que vamos a sustituir. Tendríamos x cuadrada menos 7x más 10 más 5x menos 2. Vamos a simplificar estas expresiones que resultan x cuadrada menos 7x más 10, podemos quitar los paréntesis, más 5x menos 2. Si nos damos cuenta, los términos semejantes en estos ejercicios o en estos elementos es menos 7x con más 5x y más 10 con menos 2. Podemos entonces simplificar esta expresión de la manera x cuadrada menos 7x más 5x serían menos 2x y 10 menos 2 nos da un resultado de 8. Este sería la suma o la función que resulta de sumar f más g de x o f de x más g de x. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función que resulta? Digamos, el dominio de f y g, el dominio de f más g
es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Y esto es igual, para empezar, acordémonos que esto es un polinomio. Y los polinomios tienen por dominio a todos los números reales, es decir, todos aquellos elementos que van de menos infinito, al infinito, intersectado con el dominio de g. En el dominio de g, igual manera, tenemos un polinomio. Este es un polinomio, g de x es un polinomio, por lo tanto también su dominio son todos los números reales. No olviden observar los videos anteriores donde hablamos del concepto de dominio y vimos los tipos de dominios que hay para funciones polinomiales, racionales y la función raíz. En este caso es una función polinomial, es un polinomio de grado 1 o una función lineal. Su dominio es de menos infinito, al infinito. Y al intersectar estos dos intervalos, pues nos da el mismo resultado, menos infinito, infinito. Lo que es lo mismo es igual a los números reales. ¿Ok? Pues aquí llegamos al resultado de este ejercicio. Pasemos al siguiente. En este caso tenemos el mismo ejercicio, solo que nos piden calcular la diferencia. Procedamos a hacerlo. F menos g de x es igual a f de x menos g de x igual a x cuadrada menos 7x más 10. Cerramos paréntesis, menos 5x menos 2. Y esto da un resultado de x cuadrada menos 7x más 10, que nos daría menos 5x más 2. Esto es igual a, simplificando términos, x cuadrada menos 7 menos 5 menos 12x menos 7x menos 5x menos 12x y 10 más 2 son 12. Son 12. Muy bien, entonces este sería el resultado de la diferencia. Y el dominio, pues es dominio de f menos g. Igual que en el caso anterior, son polinomios. El dominio de f intersectado con el dominio de g. Y acuérdense, es de menos infinito a infinito. Repito, porque se trata de un polinomio a infinito. Este es igual a infinito, infinito, que son los números reales. Muy bien, son los números reales, así se representa también. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos, son las mismas funciones, solo que nos piden calcular el producto. Hagámoslo entonces. F, porque esta es la notación, siempre iniciamos así, lo que nos pidan calcular. F de x por g de x igual a, tenemos f de x que es x cuadrada menos 7x más 10, que multiplica a 5x menos 2. Y aquí vamos a multiplicar el número 5x por todo lo que está acá y nos dará una razón de 5x cúbica menos 5 por 7, 35x cuadrada más 50x. Pues tenemos menos 2x cuadrada más 14x más 20. Perdón, menos 20. Es menos 20. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos la simplificación de estos términos sería 5x cúbica menos 35x cuadrada menos 2 menos 37x cuadrada más 50x más 14x más 64x y menos 20. Y este sería el resultado. Únicamente había que calcular el dominio, pero como son polinomios, el dominio de f por g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g, perdón, que es una intersección. Y después dijimos que es de menos infinito, repito, son polinomios tanto f como g.
Entonces no hay ningún problema en calcular su dominio de menos infinito a infinito en ambos casos. Es igual a menos infinito, coma infinito, que es igual a números reales. ¿Okay? Es toda la recta numérica. Hagamos el siguiente ejercicio. En este caso nos piden calcular la división, pues vamos a realizar la división. Sería f entre g de x es igual a f de x sobre g de x es igual a x cuadrada menos 7x más 10 sobre 5x menos 2. Ok, entonces aquí vamos a obtener el dominio de esta función. El dominio de f entre g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Pero aquí hay un detalle, acuérdense que esta función que está aquí es g de x. Y en la definición de la división dijimos que g de x debe ser distinto de 0. Entonces tenemos que encontrar los valores de x para los cuales esta expresión se hace 0. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, simplemente igualamos a 0. 5x menos 2 igual con 0. Despejamos x, es igual a 2 quintos. Quiere decir que el dominio de f, primero de f, esta f es este que está acá, son todos números reales, ahí no hay ningún problema. Va de menos infinito, coma infinito. Pero el dominio de la función g, que es esta que está aquí, no va a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque cuando se haga 0 aquí, se va a indefinir este cociente. Por lo tanto, para calcular el dominio del cociente de esta función racional, necesitamos sacar los elementos en donde x se hace 0. Y ya sabemos cuál es 2 quintos. Entonces voy a pintar una recta numérica para que ustedes se den una idea de lo que está pasando. Aquí tenemos el valor 0, 2 quintos. Y vamos a abrir una bolita aquí, indicando que ahí no existe ese elemento del dominio, porque no hay imagen, no se puede dividir entre 0. Entonces vendría el dominio desde menos infinito hasta antes 2 quintos y salta 2 quintos hasta el infinito. Entonces aquí sería de menos infinito, coma, hasta 2 quintos, pero como 2 quintos no lo toma, le ponemos abierto, unido con de 2 quintos, que no lo toma, hasta el infinito. Entonces sería este es el dominio de realmente de la función g. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la función g es el denominador de esta expresión y por lo tanto hay que sacar el 0 de aquí para que esto se haga distinto de 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio del cociente? Pues es de menos infinito a infinito intersectado, y abrimos aquí un corchete, menos infinito, coma, 2 quintos, unido con 2 quintos, coma, infinito. Y así quedaría nuestro dominio. Otra manera de expresarlo, pues también serían, como son todos los números reales, más fácil, menos, quitamos el 2 quintos. Y ahí también sería más acorde. Este análisis se hizo para que ustedes tuvieran una idea, pero este análisis es más acorde al dominio de una función racional, que son todos los números reales, excepto aquellos números en donde el denominador se hace 0. Pues bien, aquí llegamos al final de este video y espero que esto les sirva para el desarrollo de sus ejercicios. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.